vuestra presencia. Me gustaría deciros a los medios que estáis aquí, que supongo que habréis venido muchas veces a esta sala, que probablemente esta sea la rueda de prensa más importante a la que hayáis asistido. Bueno, ya está tirándose el pisto, exagerando, ¿no? Pues no, quizá no esté exagerando, porque el tema que nos concita hoy es importante, es muy importante. Es muy importante porque está en juego nada menos que nuestro futuro. No hablamos de un proyecto urbanístico, de un asunto social, todos ellos de clara importancia y necesidad en el ámbito político municipal, sino que hablamos de algo que trasciende mucho más allá de los límites de nuestro municipio, de nuestra región e incluso de nuestro país, ¿no? El tema que nos concita hoy es una declaración que pretendemos que el Ayuntamiento de Oviedo asuma, que es una declaración de emergencia climática. Emergencia, como dice el propio diccionario de la RAE, es una situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. Por lo tanto, lo que planteamos desde el Grupo Municipal Socialista con esta iniciativa, a la que esperamos y deseamos que el Ayuntamiento de Oviedo se sume, es que se tomen medidas para paliar desde el ámbito municipal, en la medida de lo posible, los efectos de algo que está llamando a nuestra puerta, como es el cambio climático, ¿no? No vamos a ser los primeros, ni mucho menos, ¿no? El Parlamento Europeo ya ha suscrito una declaración de emergencia climática, el Gobierno de España también, el Gobierno del Principado también, las Naciones Unidas también, y un montón de comunidades como Cataluña, Canarias, Baleares, la Diputación de Granada, la Diputación de Málaga, ciudades como Sevilla, Zaragoza, Lanzarote, Sagunto, Zamora, Madrid, Logroño, Barcelona o San Sebastián también han suscrito declaraciones de emergencia climática, ¿no? Una ciudad que se precie o que quiera ser ambiciosa tiene que ser sin duda aquella que luche por su futuro. Y sinceramente no se me ocurre algo más importante por lo que podamos luchar que por legar no solo una ciudad mejor, que yo creo que esa es la ambición que nos trae a todos a la política municipal, intentar desde nuestra posición y con nuestras posibilidades y nuestros talentos legar una ciudad mejor a los futuros ovetenses, ¿no? Sino también legar un planeta mejor. Pero no tenemos otro. Aquí no hay plan B. Desde luego, si las previsiones más pesimistas se cumplen, tenemos un problema. Y tenemos un problema como humanidad. Y no es ninguna broma, o sea, el consenso, porque bueno, hay todavía gente que cuestiona los datos científicos, evidentemente está ahí, ¿no? Yo que trabajé toda mi vida en el ámbito de la ciencia, una de las cosas que teníamos era que cuando hay una evidencia científica, eso es indiscutible. 1 y 1 son 2. Bueno, a lo mejor algún filósofo me lo discute, pero normalmente 1 y 1 son 2. Y cuando hay una evidencia científica, es que eso está contrastado con datos, ¿no? El panel del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático lo advirtió ya este año, en 2023. Estamos ante una situación crítica. Y por lo tanto hay que actuar, y hay que actuar desde el ámbito personal, en primer lugar, desde nosotros como consumidores, como ciudadanos podemos hacer muchas cosas, y evidentemente desde el ámbito municipal, donde se pueden aplicar muchas políticas para minorizar o contrarrestar los efectos del cambio climático, ¿no? Es evidente, y todos aquí ya tenemos unos años, tampoco hay que tener muchos, para darse cuenta de los cambios que hemos ido viviendo, ¿no? Todos íbamos al colegio en días de helada pisando charcos con unas capas de hielo considerables. Todos recordamos los días de orvallo persistente en Oviedo. Todos recordamos cómo en agosto frío en el rostro. Igual hay que empezar a cambiar el refranero también, ¿no? En San Mateo ya siempre llevabas el jersey al hombro porque sabías que refrescaba por la tarde. Y bueno, aquello de frío enero, loco febrero, marzo ventoso y abril lluvioso, traen a mayo florido y hermoso, pues igual ya va a haber que empezar a cambiar los refranes porque estamos viendo que no es así. Sistemáticamente, año tras año, vemos cómo se van batiendo récord tras récord de temperaturas. Puede que llueva lo mismo, pero no llueve igual. En fin, tenemos una serie de circunstancias que o les hacemos frente o tendremos, como decía antes, un problema, ¿no? Me decía el otro día un amigo hablando de esto, que mueve en el ámbito de la ciencia, decía, o cambiamos o nos cambiarán.
Y ese es el dilema que tenemos que afrontar, ¿no? Yo, que me gusta mucho, creo que he sabido, ¿no? Hago gala de ello cada vez que puedo, de que me gusta mucho la montaña, y es mi actividad, mi única actividad deportiva que practico desde que era un chaval. Y una de las cosas que me gusta cuando voy por ahí es hablar con la gente, ¿no? Con los paisanos que te encuentras por el monte, los que, bueno, y hay algunos con los que estableces cierta ya relación. Y hay un señor aquí que vive en una aldea del Naranco, que ya nació allí, tiene ya 80 y pico años, ya nació su padre, su abuelo y tal, y me lo dice siempre: Carlinos, esto está cambiando, se llama Carlinos. Dice: ya no tengo agua en el pozo, ya no llueve, ya tengo que traer paja de león porque no me llega la hierba para darle al ganado. O sea, y ellos, que sí que son unos auténticos observadores del clima, porque lo llevan en su sangre como lo llevaba su abuelo, y que solo con mirar hacia, dice: oh, va a cambiar el día, viene el gallego. Entonces, cuando alguien así te lo dice, amarremos los machos, ¿no? Por lo tanto, me parece que la proposición que hoy presentamos es muy pertinente, muy necesaria, y, como su propio nombre indica, es urgente. Y por lo tanto, espero que el equipo de gobierno se sume a ella, porque de verdad que esto no es ninguna broma. O sea, hay datos, varias previsiones, manejan distintos escenarios de subida de temperatura, y estamos pasando ya la barrera de los más optimistas. Esa ya la hemos superado, con lo cual, bueno, pues creo que hay que tomar medidas, y repito, desde la ciudad. Si somos una ciudad que quiere mirar hacia el futuro, tenemos que ser ambiciosos, y podemos hacer mucho, ¿no? Termino con una frase de Inger Andersen, que es la directora de Programas Medioambientales de Naciones Unidas, que dice algo muy evidente, ¿no? La sostenibilidad no es una cuestión ni de izquierda ni de derecha, es una cuestión de supervivencia a largo plazo, de justicia intergeneracional y de equidad. Tenemos que ponernos en el correcto lado de la historia. Pues yo espero que el Ayuntamiento de Oviedo, igual que todos estos otros ayuntamientos, comunidades, diputaciones y organismos y entidades, estén al lado correcto de la historia, por la cuenta que nos trae. Juan. Bueno, buenos días, casi buenas tardes. Estamos ilustrando esta comparecencia con dos gráficos que creo que definen muy bien la oportunidad y por lo que estamos aquí. El primero de ellos, el más grande, es en que cada una de las barras representa un año. Se extiende desde 1850 hasta el 2022. Si representan la diferencia a la media de temperatura. Si hacemos la media, serían los tonos más blanquecinos, los tonos que están por debajo de la media serían los más fríos, y los tonos rojos, con mayor intensidad, pues serían los que estamos por encima de la media. Vemos que hay una evidente correlación entre los tonos rojos y los últimos años. Eso quiere decir que año tras año estamos batiendo récords de temperatura y nos estamos desviando de la temperatura media, con lo cual es muy evidente también que el cambio climático es una realidad. Estos gráficos los hace la Universidad de Berkeley y son gráficos verdaderamente significativos. En cuanto al gráfico de abajo, el gráfico de Oviedo, es lo mismo, pero la ascensión es un poco menor, es de 1972 al 2022. Vemos que la tendencia es exactamente la misma, si bien es verdad que los tonos son más pálidos, pero no son más pálidos por efecto de que el cambio climático sea de menor intensidad, sino son efecto de que, como la media que coge son de los últimos años, del 72 al 2022, pues entonces, claro, la media ya era más alta que la del gráfico anterior, pero más o menos la problemática es similar a la del resto del mundo, vamos. También tenemos el mismo problema con las precipitaciones. Como bien comentaba Carlos, los paneles de expertos indican que las precipitaciones en Asturias pues decrecerán en torno a un 20%. Pero una cosa fundamental es el cuánto, pero más importante aún es el cómo. Nuestras redes de saneamiento, nuestras redes de drenaje se diseñan en función de unos periodos de retorno. Esto quiere decir que se diseñan en función de que puedan tener capacidad para desaguar, por ejemplo, la lluvia máxima. Un periodo de retorno, por ejemplo, de 50 años quiere decir que están diseñados para aguantar la máxima precipitación que hubo en los últimos 50 años. Estas son esas medidas. Y cuando estamos en un escenario de cambio, esos periodos de retorno son muy difíciles de calcular,
puesto que continuamente estamos aconteciendo hechos históricos y se están renovando continuamente las precipitaciones máximas. Entonces, eso para las ciudades es un problema muy importante, porque pueden quedar obsoletas infraestructuras que creíamos que iban a durar eternamente. Entonces, es fundamentalmente por eso por lo que en las ciudades el cambio climático es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta. Bajando un poco a la política del día a día, vemos también que el equipo de gobierno siempre nos apuntamos a todo tipo de fondos que nos ayuden a crear infraestructura, como los fondos EDUSI y los fondos Next Generation, pero creemos que el equipo de gobierno los ve siempre como una oportunidad de financiación, más que como realmente creerse el problema. Nosotros lo que velamos y lo que el Grupo Socialista quiere pretender es que esos fondos que se utilizan simplemente como fuente de financiación sean unos objetivos que marquen la política municipal. Este objetivo debemos hacer lo propio, no siempre estamos utilizando triquiñuelas. Por ejemplo, vemos en el campo de San Francisco y en el parking de la Escandalera, estamos viendo que se quiere rehacer un nuevo parking para 500 plazas, creo que recordar que eran, en una zona en la que se pretende de bajas emisiones. Se anda diciendo que, bueno, que si la entrada la hacemos por la plaza de Carballón, pues entonces no estamos en el límite de la zona de bajas emisiones y que, bueno, que eso habría que cumplir los objetivos, pero eso es andar arrastrando los pies. Una política municipal tiene que poner el foco en el problema e intentar solventarlo, porque estamos ante una emergencia y como tal debemos actuar. La emergencia también indica que tenemos que tener una anticipación al problema, porque solo de esa manera conseguiremos que la transición sea justa. Si la transición no es justa, la van a pagar los de siempre. La van a pagar aquellas personas que no puedan adaptarse individualmente al problema. La va a pagar el que no pueda instalar un aire acondicionado en su casa. La va a pagar el que tenga que pasar el verano en un parque sin sombras porque no pueda permitirse poder ir a la playa de vacaciones. Eso es realmente la gente que va a pagar y por la que es obligación, creemos, del grupo de gobierno que se agilicen las políticas para intentar paliar de alguna medida esos efectos. Bueno, también un poco dando contrapunto, que también leyó una frase Carlos, para finalizar, nosotros quedamos también muy atónitos con una frase que Nacho Cuesta, que también puede leer literal, dijo en el pleno del 6 de octubre. Dijo exactamente que no corresponde a los miembros de esta corporación debatir si estamos en un momento de emergencia climática o no, porque no se ponen de acuerdo ni los especialistas. Pues solo faltaba que 27 humildes representantes de los obetenses políticos viniéramos aquí a debatir si efectivamente estamos o no en un momento de emergencia climática. Pues creemos que es exactamente lo contrario. O sea, tenemos que estar aquí para hablar de eso y que no estamos ante algo a debate. Estamos ante algo muy grave. Seguramente el problema más grave con los que nos podamos enfrentar en los próximos años y que tiene que ser resuelto con propuestas reales y con políticas que evidentemente palien los efectos de este cambio climático, en los que esta declaración que nosotros promovemos creemos que es un pilar fundamental para sentar las bases, que no haya posibilidad de que esto sea algo a debate y que las políticas se alineen con estos objetivos. ¿Qué tipo de medidas proponen para paliar esos efectos? Bueno, nosotros en el programa con el que concurrimos a las elecciones teníamos un plan de adaptación al cambio climático que tenían políticas específicas de acción. Había políticas para paliar el efecto de las temperaturas, el efecto de isla de calor, con la generación de superficie arbolada para que las sombras fuesen, sobre todo eligiendo especies, no como las que hay ahora, que son simplemente de formato ornamental, sino especies caducifolias que dejen sombra en los veranos, tengan efecto positivo en los veranos y sin embargo en los inviernos pues dejen pasar la radiación solar para también crear entornos más agradables. También teníamos en cuanto a temperaturas posibilidad de ir sustituyendo paulatinamente las plazas duras de hormigón por zonas con distintas capacidades de drenaje en las que no hubiese un efecto espejo de proyección de temperatura.
cuando se hacen termografías de las calles, una calle que tiene arbolado y la que la superficie es vegetal, pues llegamos a temperaturas casi del orden de 15 o 20 grados inferiores a las calles que están expuestas al sol. Esa sería una en cuanto a paliar el efecto de las temperaturas. En cuanto a paliar el efecto de las precipitaciones, se puede hacer, fundamentalmente es el efecto de las grandes avenidas. Entonces ahí podemos tener dos tipos de soluciones. Un drenaje duro, que llaman, soluciones duras de ingeniería, que son aumentar la capacidad de la red de saneamiento, que tendrá que rehacerse, por lo que contaba antes, ajustándose a los nuevos periodos de retorno, y otros de drenajes que actúen, que se llaman de drenajes urbanos sostenibles, que hagan el efecto que hace la naturaleza, es decir, tener más capacidad drenante para que se infiltre en el terreno el agua de manera más lenta, e incluso ese agua pueda tener un uso posterior, de crear grandes tanques de tormenta, y que puedan utilizarse también el agua como para baldeo, para limpieza de las calles. O sea, las acciones son múltiples, lo que hay que hacer es, y los fondos que tenemos a disposición son también múltiples, lo que hay que hacer es creérselo. Y creemos que el equipo de gobierno no se lo cree. Y como no se lo cree, pues arrastran los pies y hacen lo que hacen. ¿Qué posición tenéis con la zona de bajas emisiones? Que es una cosa que no termina de arrancar y que, según la ley de cambio climático, sí, tiene que estar. Ya debería estar. Sí, ya debería estar. Al final es la línea que yo está haciendo, yo creo que es al final, cuando empiece el 2025, y ya tendría que estar implementada. Y tendremos que ser ambiciosos, porque la zona de bajas emisiones tiene que ser una zona que procure un efecto. Si la hacen restringida a lo que ya es peatonal, pues bueno, el efecto va a ser nada o ridículo. Si pones la sostenibilidad como un objetivo prioritario, la conviertes en algo más que un mero apartado, un pequeño cajón dentro de la política municipal. Pasaría a ser algo totalmente transversal. Y muchas acciones, desde el urbanismo hasta el consumo, hasta lo que es el uso de, políticas como el reciclaje dentro de los hogares y tal, todo tendría un papel primordial, ¿no? Nosotros en el programa le dábamos tal importancia que queríamos llevar a cabo todas las acciones posibles para que Oviedo aspirase a ser capital verde. Y fue Vitoria, el año que viene, junto con una ciudad danesa de nombre impronunciable, lo será también Valencia, y creo que ese sería un objetivo de ciudad que puede aglutinar y aunar muchas acciones de toda la ciudad, ¿no? Convertir la sostenibilidad en un objetivo de ciudad. Creo que eso, si realmente alguien se cree de lo que estamos hablando, le faltaría tiempo para poner en marcha todas aquellas acciones encaminadas a conseguir un objetivo común. ¿Y cuál puede ser ese objetivo? Que de alguna manera serviría como continente para meter todos aquellos contenidos que nos llevaran a mejorar nuestra sostenibilidad como ciudad. Pues por ejemplo, decir, oye, somos capital gastronómica, hemos de felicitarnos por ello, me alegro mucho, pero yo creo que aspirar a ser capital verde europea puede ser un incentivo aglutinante para, como os decía, meter muchos contenidos en ese continente que nos tendría que servir como referencia y como punto de mira al que aspirar. Pero para eso hace falta ambición. Y yo creo que es uno de los adjetivos que a esta ciudad le falta. Por mucho que la quiero, pero tenemos que ser mucho más ambiciosos, y la sostenibilidad es una cuestión vital. En cuanto a las medidas concretas que proponen ustedes desde Oviedo, me ha quedado claro que está plantar más árboles, mejorar el drenaje, el saneamiento. ¿Pueden detallar alguna más? Bueno, hay fundamentalmente es eso. También, o sea, hay dos líneas de actuación. Una es encaminada a paliar los efectos, que sería el plan de adaptación al cambio climático, que son esas fundamentalmente, que son referidas al efecto de las temperaturas y el efecto sobre las precipitaciones. Ahí solo podemos actuar de manera activa en minimizar los efectos. Y otra cosa es también el poder alinearse con las políticas en las que se intenten paliar lo que está provocando el cambio climático, que es las políticas en las que se intente paliar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En esas políticas está lo que hablábamos antes de las zonas de bajas emisiones, está favorecer otro tipo de movilidad, está reducir los gases contaminantes, fundamentalmente en las ciudades hay dos motivos fundamentales. Uno es el derivado de la movilidad, habría que intentar minimizarlo y electrificarlo en la medida posible, y otro es los sistemas de climatización. Ahí es más difícil. Los sistemas de climatización, fundamentalmente en Oviedo, están ligados o al gasóleo o al gas. Es difícil la adaptación, pero sí hay posibilidades. Hay posibilidades de creación de redes de calor, que son puntos centralizados en donde que después se distribuye el calor, y entonces tú puedes aplicar políticas para minimizar la emisión de gases de esa especie de central, o puedes también promover la electrificación, la climatización a través de que en las nuevas promociones de vivienda, por ejemplo, se use la aerotermia en lugar de los tradicionales de la tradicional calefacción derivada del gas o del gasoil. Esas son las dos vías de actuación en cuanto a la minimización de gases de efecto invernadero. Eficiencia energética en los edificios. Sí, bueno, también después, claro, otra cosa es ser más eficiente en el uso de la energía. O sea, esas dos vías. Uno es ser más eficiente, que la pequeña parte de energía que utilices sea de origen renovable, y para eso son esas acciones. Los estudios de movilidad también, que es importante reducir cómo va a ser el futuro de la movilidad en las ciudades, ¿no? Todo de los transportes públicos, que ya se están dando pasos en el sentido de electrificación de transportes públicos, de taxis, autobuses, etcétera, mejora de eficiencia energética en edificios antiguos. Hace unos días presentábamos también una proposición sobre el reciclaje, ¿no? Que ahí nos atañe a todos. En 2025 tenemos que estar en un 55% de tasa de reciclaje, y estamos en un 27%, a pesar de tener uno de los servicios, de los sistemas de recogida de basuras más fáciles, ¿no? Ahí tenemos también mucho trabajo por delante, ¿no? Las aguas regeneradas. También hace tiempo presentamos una proposición para que se utilizase la estación de depuración de Villaperi, que hoy salía, por cierto, en la prensa. Oviedo no se ha suscrito dentro de lo que es la griega esta de Oviedo, Gijón y Avilés. Pues ahí tenemos pendientes todavía una pregunta en la Comisión de Infraestructuras de por qué Oviedo no se suscribió a aprovechar esas aguas residuales que se van a aprovechar en la central, en la edar de Villaperi, ¿no? O sea, es todo un conjunto que va desde los hábitos de cada ciudadano y de cada ciudadana en el consumo, en nuestro tratamiento de las basuras en casa, de un consumo sostenible también, hasta las políticas pues que atañen a todos los ámbitos municipales. Hay que ser creativos también, ¿no? Porque cuando ves un poco lo que se está haciendo en otros lugares, pues hay cosas que no se te habían ocurrido y dices, pues, hombre, esto puede funcionar, ¿no? El otro día veíamos un ejemplo de una ciudad que todos los estacionamientos que estaban haciendo sobre asfalto los están cambiando por un pavimento drenante, con lo cual eso ayuda a que las aguas fluviales pues no acaben en un río, sino que bueno, pues para una parte de ellas pueda ser absorbida por el suelo, ¿no? Nos hace falta también un plan forestal. Hay que ser mucho más ambicioso en este sentido. En unos días presentaremos, yo estoy trabajando también en una propuesta para un plan forestal del municipio, que creo que también, al final, un poco el adjetivo que lo engloba todo y que yo he hecho, como os decía antes, en falta es ambición. Y como os decía también, o cambiamos o nos cambiarán. Entonces, por la cuenta que nos trae, esperemos no haber pasado esa línea roja o punto de no retorno, ¿no? Porque bueno, las consecuencias las vamos a ver. ¿Cuándo se va a celebrar la próxima comisión donde prevén presentar esta declaración? El miércoles. Bueno, pues no hay más. Muchas gracias por vuestra presencia.